Trabajamos todos los días para proteger lo que más te importa. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. España incrementa sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Porque la normalidad no está garantizada. La concienciación en ciberseguridad sigue En un mundo cada vez más complejo, se multiplican las amenazas a nuestra seguridad, a nuestra forma de relacionarnos. Tratamos de anticiparnos a las amenazas, hacernos las preguntas adecuadas para conseguir las respuestas correctas. Buscamos información allá donde sea necesario. Nos apoyamos en la tecnología, pero nuestro activo más valioso sigue siendo la persona, el factor humano. Cuando conseguimos la información, la analizamos para entender cómo puede afectarnos. Sabemos que lo que pasa en cualquier lugar del planeta puede tener efectos sobre nuestra vida cotidiana. Contrastamos el resultado de esos análisis porque juntos somos más fuertes. La inteligencia que elaboramos es clave para la toma de decisiones. Defendemos nuestro modo de vida y creemos que la mejor defensa es la inteligencia. Para seguir garantizando la seguridad del suministro. Las tensiones geopolíticas de los últimos días en distintas partes del mundo están impactando sobre la evolución de los principales indicadores económicos. Nunca bajamos la guardia. Mientras, nos llegan imágenes en directo de la desarticulación de una célula terrorista que planeaba atentar evidentemente en España y a desencadenar el detenimiento. Nuestro éxito es la normalidad. Por eso, trabajamos discretamente para proteger el futuro. Para que nuestro país sea cada día un poco mejor. Nuestra fuerza es la inteligencia. Somos el CNI. Hola, bienvenidos a mi programa de mi canal Sector 9 de televisión de YouTube, que trata sobre espionaje y servicios secretos, enfocado siempre hacia una cultura de los servicios de inteligencia, la geopolítica y el espionaje. En este programa hablaremos sobre Paesa, el hombre de las 1000 caras, y el truán que engañó a ETA. Francisco Paesa, el hombre de las 1000 caras, un estafador que consiguió vender a la banda ETA misiles trucados y también entregó a Louis Roldán. Pues en 1925, Francisco Paesa entregó al prófugo Louis Roldán, el director de la Guardia Civil de aquel entonces, al exministro Juan Alberto Bello por 300 millones de pesetas, entre otras muchas operaciones de este prolífico personaje del espionaje. Paesa, Francisco Paesa, se convirtió en uno de los espías más influyentes de nuestro país. El paso de este personaje por el espionaje y los servicios secretos es una historia que mezcla a la CIA con traficantes de armas, los GAR y la masonería. Ahí es nada. Paesa, Francisco Paesa, era un espía, un banquero, un playboy, un vendedor de armas. Sobre Francisco Paesa, conocido alias Paco, nacido en Madrid el 11 de abril de 1936, se conocen realmente pocos datos fiables. Ni siquiera es seguro su nombre. Podía ser Alberto Suárez o Paesa Abad. En 1998 fingió su fallecimiento por paro cardíaco en Tailandia. Se publicaron esquelas y se falsificó un certificado de defunción. Sus familiares incluso encargaron 30 misas gregorianas en su nombre. Aunque la muerte final del espía Francisco Paesa a los 87 años fue a las afueras de París y sin que nadie se hubiera enterado, ocurrió en mayo de 2023. Paesa fue una mezcla de agente de inteligencia, diplomático, experto en finanzas internacionales, embaucador y sobre todo prestidigitador del dinero. Este antiguo agente de los servicios secretos españoles desarrolló su carrera profesional en la época más farragosa de Felipe González y se ocupó de algunos de los asuntos en los que nadie quería mancharse las manos. El tiempo le convirtió en un prestidigitador, como decimos, del poder, tan capaz de lidiar con dictadores como engañar a corruptos y terroristas, como hemos dicho antes. Antes de espía había sido banquero y había trabajado para el dictador guineano Macías, en el Banco Nacional de Guinea. Su asociación con el dictador terminó cuando Macías le acusó de intentar robarle. Y algo de cierto debía haber en aquellas acusaciones, porque nada más trasladarse a Suiza, compró el Commerzbank por 1 millón de francos suizos, sin que quedara clara la procedencia del dinero. También llamado Francisco Paesa el hombre de las 1000 caras. En cualquier caso,
Su carrera como banquero estuvo en todo momento manchada por acusaciones de estafa, como venimos diciendo, fraude y falsificación, así como por sus estrechos vínculos con paraísos fiscales. Tras zambullirse en las placas financieras de Europa, la Interpol le detuvo en Bélgica en octubre de 1976. Para entonces estaba considerado todo un playboy debido a su romance con Debbie Sukarno, viuda del expresidente de Indonesia. Al salir de la cárcel se vinculó con el tráfico de armas y, junto al francés George Starman, trataron de vender material bélico al régimen iraní de Khomeini. La justicia española e internacional buscaba desesperadamente el modo de derribar al traficante. Lo que tal vez desconocían en ese momento es que el hombre de las mil caras, Paesa, trabajaba desde hace años en misiones para los servicios secretos españoles gracias a sus contactos a nivel internacional y a su capacidad para ejercer diplomático en nombre de exóticos países. De hecho, ser representante de Santo Tomé y Príncipe ante los organismos internacionales con sede en Ginebra le otorgó inmunidad diplomática ante repetidas acometidas judiciales. Hemos de hablar también de qué fue la operación Socoa, muy importante en la carrera de Paesa y para la historia de España. Hay una generación para quien Paesa no es siquiera un recuerdo borroso del pasado, pero se trata de un hombre que estuvo implicado en algunas de las intrigas más sensibles de la última etapa del siglo XX español. Entre las más conocidas, la operación antiterrorista de Socoa en 1986. El Estado español le vendió a ETA 2 misiles con los que podría haber matado al rey, y el encargado de entregar las armas fue Paesa. La operación fue posible gracias a que Paesa vendió a la banda terrorista 2 misiles SAM-7 en los que se hallaban ocultos localizadores dentro de estos propios misiles. Francisco Paesa fue el fontanero, entrecomillado, del Ministerio de Interior en los mandatos de Felipe González, y cuyo nombre aparece en las tramas más siniestras vinculadas con los gobiernos socialistas de los años 80. En Euskadi, Paesa fue clave para asestar a ETA, como decimos, uno de los mayores golpes de toda su historia, la operación Socoa, en la que se consiguió vender a la banda, como decimos, 2 misiles rusos a los que se habían colocado radiobalizas que permitían localizar y llegar hasta la madre de todos los zulos de la organización terrorista. Fue una de las investigaciones más complejas llevadas a cabo en la historia de la lucha antiterrorista y contribuyó a su final, ya que permitió entrar de lleno en sus finanzas. Gran parte de sus inspiradores acabaron años más tarde en la cárcel por sus relaciones con los denominados grupos antiterroristas de liberación GAL. Solo Paesa se salvó al haber desaparecido en las sombras. Fueron personajes oscuros en tiempos oscuros. Cuando la operación Socoa estaba en marcha en el otoño de 1986, como decimos, un helicóptero sobrevolaba de forma periódica la frontera franco-española con 2 agentes de la CIA a bordo. Los espías armados con la tecnología más avanzada para los años en la que todavía no existían los GPS, controlaban la baliza colocada en el interior de 2 misiles antiaéreos que ya estaban en poder de la banda. Los norteamericanos estaban alojados en un cuartel de la Guardia Civil de Chorrondo, donde se habían hecho adictos, esto como anécdota, a la lotería permitida y aprendieron a jugar al mus. Su presencia comienza en la calle de Aldapeta, en San Sebastián, donde se habían entregado los 2 cohetes capaces de desviar un avión en vuelo. O quizás mucho antes, en un despacho del Ministerio del Interior, donde Paesa se reunía con sus amigos y agotaba cajetilla de tabaco rubio. Era un hombre muy fumador que podía llegar a fumar hasta 4 cajetillas de tabaco al día. La idea se le ocurrió a Julián Sanz Cristóbal, relator Rafael Vera, entonces secretario de Estado de Seguridad, y en ese momento uno de los hombres más todopoderosos de España. Con el tiempo sería condenado por su relación con el secuestro de Segundo Marey en lo que fue la primera acción de los GAL y por la desaparición de dinero de fondos reservados. El autor intelectual de la operación Socoa, San Cristóbal, era un bilbaíno que llegó a ser alcalde de Ermua con el PSOE y que más tarde sería director general de seguridad. También entraría a la cárcel por los mismos delitos que Rafael Vera. Sabíamos que ETA estaba deseando hacerse con los misiles y a él se le ocurrió la idea de vendérselos con algún tipo de tecnología capaz de rastrearlos y llegar así hasta sus almacenes. Contaron con Paesa, porque era muy amigo de los comisarios de la policía y de algunos guardias civiles de la época. Esto manifestó Rafael Vera, que fue secretario de Estado para la Seguridad durante el periodo de Felipe González. Pero hablemos un poco más de Paesa, que lo definen como un pícaro de categoría. En ese momento, Paesa era un confidente policial conocido por haber sido novio, como decimos, de Debbie Sukarno, una de las mujeres del que fuera presidente de Indonesia, del que utilizaba el apellido. Paesa y Debbie formaban una parte de la Jet Set y vivían como príncipes destronados.
El español había intentado negocios que bordaban la estafa en lugares como la excolombia española de Guinea y su agenda telefónica tenía más nombres de delincuentes europeos que los propios archivos de la Interpol. Curioso, ¿no? Y quizás surrealista. Fueron los policías los que encargaron a Paesa, un pícaro de categoría, como decimos, que buscase al intermediario que vendía armas a ETA y le ofreciera los misiles. Mi misión fue conseguir las armas y trucarlas, explicó Rafael Vera. En este punto existen varias lagunas que todavía hoy, 25 años después, permanecen ocultas y ni siquiera Rafael Vera desveló del todo. Los misiles se consiguieron en el mercado negro, aunque todo apunta a que fueron los servicios secretos israelíes los que facilitaron 2 AM-7 rusos a España. Luego, tras un acuerdo con el gobierno estadounidense, fueron enviados a una base de la OTAN en Alemania, donde los agentes de la CIA les retiraron la carga explosiva y les colocaron radiobalizas en su lugar. Paesa se encargaría de mover los misiles, que terminaron en una furgoneta aparcada en la cuesta de Aldapeta, como decimos, en la capital donostiarra, no muy lejos de un cuartel de la Policía Nacional, donde serían recogidos por los miembros de ETA. El viaje del armamento hasta allí es incierto, como lo es todo lo vinculado al espionaje, pero puede ser que los misiles hubieran sido entregados en Portugal al traficante de armas que trabajaba para la banda terrorista. En Guipúzcoa, el cuartel general de la operación se instaló en el cantón de Chorrondo, como hemos dicho, donde se supervisó la operación Enrique Rodríguez Galindo, el futuro general que en el año 2000, sería condenado a 71 años de prisión por el secuestro y asesinato de los presuntos miembros de ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zavala. En uno de sus libros de memorias describió a los dos agentes de la CIA y su pasión por el MUS, después de que los propios guardias civiles les enseñaran este juego de naipes, que como anécdota. Los dos espías norteamericanos mantuvieron la radioguariza de los misiles apagada durante 24 horas, en previsión de que ETA revisara los cohetes. Pasado este tiempo, utilizaron su sistema para que comenzase a emitir. En un principio, la policía creía que aquellos cohetes iban a ser entregados al Comando Madrid, el grupo más sanguinario de la banda en ese momento y la pesadilla de las fuerzas de seguridad. Pero los microchips revelaron que se había quedado en algún lugar cercano a la frontera y no se movían. La batería de aquellos dispositivos solo funcionaba un mes. Al comprobar que no iban a ser trasladados desde el Ministerio del Interior, se avisó a sus homólogos franceses. Un apunte más sobre este tema, sobre la operación Socoa. Podían haber policías franceses sobornados. Los misiles estaban ocultos en la fábrica de muebles Socoa, de ahí el nombre de la operación, en Hendaya, casi en la orilla del río Bidasoa. En esa tapadera, construida por el aparato logístico de la banda, se ocultaban todos los datos sobre las finanzas, los arsenales y el funcionamiento interno de los terroristas. Pero eso no se sabía en ese momento. A la policía francesa se le había ocultado parte de la información porque no nos fiamos de todos los agentes. Había algunos que podían tener la tentación de pasar información a la banda, ya que su visión política era que el terrorismo se extendía a suelo galo. Solo avisamos cuando ya estábamos seguros de la ubicación de los misiles. Esto lo contó Rafael Vera, que fue secretario de Estado en su momento. Cuando los agentes galos franceses entraron a la fábrica de muebles, se encontraron con una pared. Los datos de la policía española les llevaban al muro de un sótano, en el que no había ni un solo elemento delictivo. Fue la insistencia española, de la policía española, la que consiguió encontrar el mecanismo de activación de la trampilla que conducía a uno de los mayores zulos de la historia de ETA. Según Vera, para que la información gala llegase cuanto antes a Madrid y se pudiera trabajar con la información sin esperar a la burocracia judicial, se había sobornado a algunos funcionarios franceses que les hicieron llegar algunos documentos claves. Además, el Ministerio del Interior contaba con la colaboración de Ángel Guerrero, un español con un alto grado en la masonería francesa que tenía acceso a los principales responsables de las instituciones galas y que estaba a sueldo del gobierno español. Gracias a los masones pudimos sortear muchos problemas y comenzar a revisar los archivos de ETA. Creo que hasta la tregua se ha continuado teniendo información de los documentos, narró el exsecretario de Estado de Seguridad. Rafael Vera publicó el libro Operación Socoa, que tuvo el prólogo escrito por Alfonso Guerra, en el que relataban los pormenores de esta misión, como con una parte de ficción, aunque la realidad es la que más se parece a la ficción. En aquel zulo, al que llevaron los contactos de Paesa, el señorito Vende Misiles, que le llamaban, según el autor de este libro, aparecieron no solo los principales archivos de la banda. Los agentes encontraron también los uniformes y las armas de la chancha
que 3 años antes el agente Iñaki de Juana, actuando como topo, había robado en la Diputación de Guipúzcoa. También aparecieron unas extrañas medallas conmemorativas. Eran las que los jefes de ETA otorgaban a los etanos más sanguinarios. En otro caso, cuando Paesa ayudó al Ministerio del Interior a localizar a Luis Roldán, el director general de la Guardia Civil, huido a Laos en ese momento, para evitar su paso por los tribunales acusado de saquear las arcas del Instituto Armado. La sospecha es que Paesa pudo embolsarse más de 5 millones de dólares en esta operación, en parte procedente del dinero que el propio Roldán había robado. En el caso de la operación Socoa, la icónica es si Paesa llegó a cobrar por sus servicios o fue engañado por sus amigos, vamos a entrecomillarlo también, en el Ministerio del Interior. Su vida, como vemos, fue una especie de aventurero canalla y granuja. Como banquero y espía, le llevó también a ser director del Banco Nacional de Guinea, diplomático en Santo Tomé y Príncipe, traficante de armas con ETA, galerista de arte, fundador de bancos, empresario fantasma en Panamá y protegido de la Stasi, la policía secreta de Alemania, nada menos. No resulta sencillo determinar con exactitud a qué se dedicaba Paesa. No hay un consenso entre los consultados por este medio. Espía, traficante de armas, estafador, agente de interior, un bon vivant, que le decían, obsesionado con el dinero y las mujeres, o todo a la vez. Las vivencias en primera persona conviven con relatos de terceros, como el que dibuja Paesa fiel de unos códigos en el funeral del padre de un amigo en España, donde sabía que estaban los policías que le buscaban, como el capitán Ahad, al cachalote blanco. Quien dice que estuvo presente aquel día, cuenta que unos y otros se miraron fijamente y entendieron que no era el momento ni el lugar de proceder a su arresto. Con lo que dijo Paesa, atesoraba unos documentos con los que podía haber sobornado a un juez, pero renunció a ellos para que el magistrado otorgase un permiso de salida de prisión para un hombre que tenía a su hija postada en una cama de hospital. Francisco Paesa no era un espía, era un traficante de armas. Eso lo dijo Paco Marco, el responsable de una conocida agencia de detectives. Conocida en gran parte porque cuenta en su hoja de servicios de haber encontrado 2 veces a un muerto. Ese muerto era Paesa. Se sostiene que este personaje, Paesa, hizo trabajos para el servicio de inteligencia de varios países y allí donde estuvo contó con protección oficial. Alude a una intensa actividad de Paesa en África bajo paraguas francés, pero no era un espía, insiste con rotundidad un responsable de la agencia de detectives en conversación telefónica con un periódico español, cosa que puede ser discutible. Pero en una entrevista en la revista Vanity Fair, lo configuran que fue un agente secreto diplomático, ayudó a fugarse a Luis Roldán y su primera esquela se publicó en 1998, La Farsa, su fingida muerte. Según una información de la prensa, su fallecimiento real se produjo a principios del mes de mayo en el municipio francés de Bois-Colombes, en 2023, donde residía y sin que la noticia trascendiera en exceso. Y ese fue el discurso final de ese polifacético personaje, espía, banquero, prófugo internacional, playboy, y si fue, como terminó la leyenda, del personaje casi inclasificable y definitivo final de Francisco Paesa, el hombre de las 1000 caras. Espero que este programa os ayude a entender mejor el mundo del espionaje, la geopolítica y los servicios secretos. Y sobre todo, si os deseáis, suscribiros a mi canal de YouTube. Vuestro para siempre, Sergio Parrás, experto en servicios de inteligencia y geopolítica. Gracias.